Buen día, soy el Dr. Hans Hemming, cirujano general, y el día de hoy vamos a platicar sobre las hernias. Lo primero para poder platicar sobre las hernias es explicar qué es una hernia. Bueno, una hernia es un defecto en la pared abdominal, es decir, en la zona de los músculos del abdomen. Para poder comprender eso de una forma más sencilla, podemos entender la hernia como un hueco o un orificio en esta pared a través de la cual puede tratar de salir un tejido graso que se encuentra dentro del abdomen o inclusive órganos como son los intestinos que tenemos en nuestro interior. ¿En dónde podemos llegar a tener una hernia? Bueno, normalmente las hernias salen en zonas donde de forma natural tenemos debilidad en esta pared abdominal. La zona más común donde podemos presentar una hernia es la región de la ingle, una hernia inguinal, y la zona más frecuente después de esto es la región del ombligo, es decir, una hernia umbilical. Aparte de esto, también tenemos las hernias que suceden en lugares donde ya hemos tenido una cirugía previa. Esto es porque a causa de la cirugía, los tejidos que se encuentran en la zona de la herida no tienen la misma fuerza que los tejidos que no han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico y por ende son más propensos a poder desarrollar una hernia en este lugar. Y ahora, para entender el por qué tenemos una hernia, ya que comprendimos qué es una hernia, por qué sale, hay que entender los factores de riesgos que nos llevan a desarrollar este problema. La hernia sale básicamente por un aumento de la presión dentro del abdomen que es continuo y persistente. Básicamente podemos reducir estos factores de riesgo en causas que aumenten la presión dentro del abdomen, como es el sobrepeso, la tos crónica, el embarazo y los esfuerzos pesados, junto con factores que debilitan nuestro tejido, haciendo permisible o dejando que nuestro cuerpo genere estos defectos en la pared, como es el ser fumador y la diabetes, dos patologías que debilitan los tejidos de nuestro abdomen. Y platicando un poquito más sobre el tema, ahora vamos a platicar sobre los tipos de hernias. Empezando primero con la hernia inguinal, que es una de las más frecuentes. Esta, como su nombre lo dice, aparece en la región de la ingle, puede ser de cualquiera de los dos lados o inclusive en ocasiones están en los dos lados al mismo tiempo y es más común en los hombres que en las mujeres. Usualmente en personas en edad productiva, es decir, cuando están trabajando, especialmente en trabajos que requieren el hacer esfuerzos pesados como levantar costales o hacer cualquier tipo de esfuerzo físico. Lo primero que va a notar una persona que tenga una hernia inguinal es un abultamiento o sentir o ver una bola en esa zona de la ingle, si es un hombre cerca del escroto inclusive, si es una mujer cerca de la zona genital. Esta bola que se percibe va a ir creciendo o disminuyendo conforme pase el día y los esfuerzos. Es decir, puede ser que al levantarse en la mañana no la sienta, pero conforme va pasando el día, vaya sintiendo cómo va creciendo y va molestando un poquito más. El siguiente tipo de hernia por frecuencia sería la hernia umbilical. El motivo por el cual esta hernia es muy común es que a través del ombligo es donde estábamos conectados a nuestra madre en el vientre y a través del conducto del cordón umbilical nos alimentábamos. Entonces, conforme fuimos creciendo y se cayó ese cordón umbilical, quedó una zona débil en nuestro abdomen, natural que todos tenemos, y por eso esa zona es más propensa a desarrollar una hernia. Esta hernia inclusive muchos bebés la presentan al nacimiento, pero conforme pasa el tiempo va a ir cerrando y desapareciendo por completo y solamente en algunas personas no llega a cerrar o ya habiendo cerrado vuelve a formarse este defecto o produciendo la hernia. Incluso esta es una de las hernias más comunes en las mujeres embarazadas. Es muy frecuente verlas especialmente en los últimos meses del embarazo, donde el ombligo se protruye un poco, esto mostrando la hernia. Normalmente no causa mayor dolor o molestia en las mujeres embarazadas, pero es muy importante repararla después para evitar problemas a futuro. El otro tipo de hernias que les voy a platicar el día de hoy es la hernia incisional. Esta hernia, como ya les había explicado previamente,
Es una hernia que sale en donde ya hemos tenido una cirugía previa. ¿Por qué sucede esto? Porque por más perfecta que haya sido la cirugía y el cierre después de la misma, el tejido cicatrizal nunca tiene el 100% de la fuerza que tiene el tejido sano. Es por esto que toda persona que haya pasado por una cirugía tiene riesgo de padecer una hernia. Hasta un 15 a 20% de las personas que han tenido una cirugía mayor llegan a padecer hernias en estos sitios. Y también es muy importante detectarlas a tiempo y operarlas. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de las hernias? Actualmente el único tratamiento eficaz es la cirugía. No hay un tratamiento con pastillas o masajes o fajas o vendas especiales que nos puedan solucionar de forma adecuada este problema. La cirugía, ¿cuál es su método o cuál es el beneficio que nos da? Ya habíamos explicado previamente que nos podemos imaginar la hernia como un hueco o un agujero en el músculo del abdomen. Ahora imaginemos que ese agujero está en una tela, en una ropa, por ejemplo. Para poder cerrar este agujero, normalmente que haríamos sería costurarlo para que cierre nuevamente. Sin embargo, esta costura puede ser débil e inclusive llegar a romperse nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Se le pone un parche especial aparte de esa costura para que tenga más fuerza y podamos seguir usando esa ropa y no vaya a volver a romperse. Básicamente es el mismo concepto que hacemos en la cirugía de las hernias. Mediante suturas especiales cerramos ese defecto, ese hueco que tenemos en la pared abdominal, pero no solamente lo dejamos ahí. Ponemos una malla especial, la cual refuerza la zona y le da una fortaleza especial que no hace imposible que te pueda volver a salir una hernia, pero lo hace muy poco probable, llegando a porcentajes de hasta nada más 2% de las personas que se llegaran a operar pudieran llegar a tener una hernia en un futuro. Bueno, y uno se pudiera preguntar, ¿qué pasa si no me opero de la hernia? Muchas veces uno pudiera pensar que no es necesario porque la hernia es muy pequeña, no es molestia, no les causa ningún problema. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta hernia puede ir creciendo, empezar a desarrollar dolor leve o molestias e inclusive llegar a complicaciones más graves que pueden poner en peligro su salud. ¿Cuáles son estas complicaciones? Bueno, está lo que es la incarceración de la hernia. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de ese orificio el intestino normalmente sale y entra nuevamente. Cuando una hernia se encarcera quiere decir que el intestino sale por el orificio, pero ya no regresa y se queda trabado en el saco de la hernia. Esto digamos que puede ser un preludio a la siguiente complicación, que es la que pone en peligro su vida, que es que el intestino salga a través del orificio de la hernia, no se pueda regresar y este orificio apriete el intestino que se encuentra adentro, evitando que le llegue sangre y que pueda morir ese pedazo de intestino que se encuentra en la hernia, complicando su salud y requiriendo una cirugía más grande y más riesgosa que la que sería de reparar la hernia antes de que sucederan estas complicaciones. Entonces, si usted cree que pudiera tener una hernia o ya sabe que tiene una hernia, lo más recomendable es que acuda a consultar con su médico. ¿Con qué médico? Con un cirujano certificado. El cirujano va a revisar su hernia, va a ver sus características, el tamaño, dónde está, si está complicada o no está complicada y le va a ofrecer el tratamiento ideal para usted, que es la cirugía. Siempre busque un cirujano de confianza que le explique todo a detalle, que le diga todos los riesgos y beneficios del procedimiento y que le ofrezca el mejor tratamiento. Este fue un pequeño video de información sobre las hernias. No quise hacerlo tan largo para no cansarlos con tanta información. Sin embargo, si estás más interesado, quedó alguna duda o quisieras saber sobre algún tema relacionado con las cirugías, por favor, ponme un comentario y con mucho gusto, la verdad, trataré de hacer más videos como este para poder explicarles a detalle y resolver sus dudas inclusive a través de mensajes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.